Mire, don Julio, la gente de escuelas multigrado se nos había estado quejando de que pocas veces nos referimos pues a este tipo de escuelas. Entonces, si a usted le parece bien, estos minutos lo voy a dedicar a darle una mirada a las escuelas multigrados y si usted me puede pues ayudar Ya por está ayudado, usted que ah, comanda, ya está en pantalla. muy duro, porque, don Julio, en algunos lugares hay cierta confusión porque siguen anclados en la modalidad de los multigrados a las escuelas multigrado innovadas, las llamadas EMI, pero bajo la estructura de un documento del 2003, don Julio, que es en los tiempos en que Cuca bailaba. Entonces, muchos de nuestros distritos tienen pues técnicos encargados de las escuelas multigrado que no han entendido que las escuelas multigrados están a partir de la revisión y actualización curricular, están funcionando bajo la misma modalidad que las demás escuelas. Porque, ¿qué es una escuela multigrado? Bueno, una escuela que tiene en una sesión, o sea, en una aula, pues varios grados. Un profesor que trabaja varios grados al mismo tiempo por la matrícula que tiene la escuela. Entonces, en República Dominicana, cerca del 30% de las escuelas son escuelas rurales, pero del total de las escuelas rurales, cerca del 60% de ellas son multigrados. Escuelas que en un aula tienen diferentes grados y que ese docente trabaja varios grados, ¿verdad? En una misma hora clase. ¿Cuál es el asunto aquí? Es que entendamos, los que aún no, que las escuelas multigrados tienen, están bajo el mismo esquema curricular vigente de República Dominicana, donde ellas se les trabajan los mismos aprendizajes que los muchachos que están en escuelas donde hay una cantidad enorme de estudiantes, donde ese docente tiene que desarrollar las mismas competencias de las áreas a través de los mismos indicadores de logro de estas competencias. Son estudiantes que se someten a las mismas pruebas diagnósticas, están normados bajo la misma ordenanza que evalúa, y como esto se da más en primaria, porque en secundaria, aunque existe, pero puede existir algún estudiante en estas condiciones, pero eso es algo muy particular de primaria por las propias condiciones de edad y demás. Entonces, ese docente tiene que enfrentar esos aprendizajes, desarrollarlos bajo las mismas condiciones y normados por las mismas ordenanzas que pues sustentan, ¿verdad?, la ejecución curricular de las escuelas que no son multigrados, donde el esquema de planificación, el tipo de planificación es el mismo, aunque muchos no han hecho la transferencia, están batallando todavía con el concepto de escuelas EMI del año 2003 en adelante, con ese programa con la UNESCO, en ese tiempo en que se definían contenidos diferentes para las escuelas multigrados, pero recuerde que eso no es inclusión. Eso sería afectar a esos estudiantes de las zonas más rurales, de las zonas más vulnerables, de las zonas más marginadas, si en lo urbano marginal puede existir algunas, de hecho hay algunas, pero que en los campos estaríamos afectando. Si conseguimos en ellos aprendizajes diferentes, estaríamos de hecho pues ampliando una brecha. Por lo que esas escuelas de multigrados manejan el mismo esquema de planificación que las escuelas normales. Ahora, el punto aquí, don Julio, es el siguiente, porque en los lugares en donde hemos estado viendo que hay una escuela con multigrados, por ejemplo, un primer ciclo de primaria
donde la docente tiene... Eso le iba a decir, don Rubén, sí, que aunque sean multigrados, pero para tener un mejor resultado, si no, aunque sean multigrados, pero que no sea tan bien, por ejemplo, un multigrado que sea de primero, del primer ciclo de primaria, ¿verdad? Ese grupo de estudiantes. Sí. Y luego, si tengo estudiantes del segundo ciclo de primaria que estén, por ejemplo, con otro profesor, porque si me ponen a trabajar con un multigrado, ya es una situación muy diferente. Pero si aparte de eso tengo estudiantes que sean de diferentes ciclos del mismo nivel, todavía me la complica un poco más. Y una pregunta, si no hay un mínimo y un máximo de estudiantes para trabajar en el multigrado. Por ejemplo, yo como maestro. En esa parte, comenzando por lo inicial, don Julio, tenemos realidades, ¿verdad? Donde hay suficientes estudiantes, porque hay unas escuelas que son unitarias, donde esas escuelas unitarias es el maestro es director, es profesor y a veces es hasta conserje. De todo. Tienen que hacerlo todo, sí, eso tiene que hacerlo todo. Hay escuelas entonces en donde tú tienes un director, entonces y tiene 1 o 2 docentes, casi siempre no pasa de 3 docentes, las que más tienen, y es en ese lugar donde tú puedes tener un profesor en un ciclo y un profesor en segundo ciclo. Ahora, hay escuelas, hay realidades donde ese docente en esas escuelas unitarias tienen un aula, 2 estudiantes de sexto, 1 estudiante de quinto, 3 de cuarto, 2 de primero, en fin, que a veces la matrícula es en total de los 6 grados del nivel, don Julio, es de 12 o 14 muchachos, de 10 y hasta de menos, porque son comunidades muy apartadas donde la gente ha migrado hacia la zona urbana, han dejado despobladas esas zonas y pues las autoridades tienen que dar servicio educativo a la zona, ¿verdad? Entonces, hay escuelas ya prácticamente desiertas, zonas donde hay que quitar, donde hubo que quitar escuelas, pero la matrícula, no tengo ningún documento que establezca a partir de cuándo es multigrado, sino que va a ser en función de las realidades que tenga el distrito, que tenga la escuela, y te va a meterlas en el concepto de multigrado o no. Pero mire el punto ahí, don Julio. Donde ese docente tiene los 6 grados, con 1 o 2 estudiantes de cada grado, ese docente coge su lucha, va forzado, por un lado, porque por el otro lado, él está trabajando con una población menor. Ahora, en los lugares donde, como bien plantea usted, como en escuelas multigrados en donde he ido, tú tienes una docente o un docente en primer ciclo. En esa aula hay 4 muchachos de primero, 3 de segundo, 5 de tercero, con números así. Y en segundo ciclo también tienes una docente con una cantidad similar, menor o mayor, de estudiantes. Pero mire cuál es el punto aquí y el interés mayor. Cuando he ido a una escuela multigrado en ese sentido, donde hay una docente que tiene un ciclo, me encuentro, don Julio, con que esa docente tiene 3 planificaciones. 3 planificaciones, dejando la vida ahí sin necesidad. Cuando paso igual al segundo ciclo, me encuentro con que esa docente tiene 3 planificaciones, don Julio. O sea, una para cuarto, una para quinto y una para tercero. Pero es que no hay que complicarse la vida tanto, Cristiano. Dentro de ese primer ciclo, los aprendizajes son secuenciales. Cuando usted hizo esa planificación y usted selecciona su indicador de logro, los del 2017, que son los que se califican, en primero, como hemos repetido muchas veces, y tomo el área de matemáticas otra vez, en primero te dice que el muchacho conoce y cuenta hasta 99. En segundo, conoce y cuenta hasta 999. Y en tercero dice que conoce y cuenta hasta 99.999. O sea, son secuenciales. Profesor, con una sola planificación, con actividades diversificadas, actividades multinivel, usted resuelve eso. O
Sencillamente cuando usted haga la actividad aquí y usted haga, por ejemplo, 5 actividades para primero, ¿hasta cuándo? Hasta 99. Y hace 3, 4, 5 actividades más para segundo, ¿hasta cuándo? Hasta 999. Y para sexto, para tercero, lo propio, porque el aprendizaje es el mismo. Usted va a utilizar, de hecho, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales los mismos, aunque con un mayor nivel de rigurosidad. Entonces usted no tiene que volverse loco haciendo unas situaciones de aprendizaje para cada grado, ni tampoco utilizando 3 esquemas diferentes, porque usted está dejando sus fuerzas, usted, como dirían en el campo de Julio, está gastando pólvora en garza. Entonces, la sugerencia a multigrados es que, como usted tiene el mismo esquema de planificación y dentro del ciclo esos indicadores en su mayoría son secuenciales, lo que es en segundo es en tercero también, pero más complejo, es que usted agarre, ¿verdad?, los indicadores de logro en el mismo esquema y usted pueda planificar actividades, que es lo único que tiene que hacer. Al final, esas actividades que son para exacto, Rubén, que una sola planificación con diferentes actividades. Así es. Punto. Las de sexto, para los 3 o los 2 estudiantes que están en sexto, son las que usted les pone a él. Las de quinto y las de cuarto, lo propio. Porque ese grado va a tener, ese multigrado va a tener las mismas matrices de recogidas de información. No importa que tenga 2 o 3 muchachos. Al final usted me tendrá que decir, al final de cada periodo, que lo establecido, su distrito tendrá que mandar a recoger la cantidad de indicadores, el avance curricular, o su coordinador lo va a hacer. Sencillamente que mientras una sesión tiene como población 30 muchachos, usted tiene 2, tiene 3, pero son los mismos indicadores, son los mismos mediadores, un poquito más complejo, es el mismo esquema de planificación. Lo que varían son las actividades que usted la hace conforme al grado, y dentro de esa sesión, dentro de ese grado, usted le pone las actividades que correspondan al grado conforme estén los estudiantes, sin tener que dejar los brazos en el aula haciendo un trabajo que no es necesario, porque como dice don Julio, que decía don Cruz Durán Montero, ¿para qué difícil si fácil se puede? Así es. Vuelvo con usted. Así mismo es, muy bien, don Rubén, creo que sí.